Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Bueno, momentos de la coyuntura política, la verdad que bastante interesantes de analizar, algunos preocupantes, otros ya anticipándose a lo que va a ser la campaña electoral del 2023. Pero bueno, hubo un hecho central en esta semana que tiene que ver con los festejos por los 3 años de la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué análisis puedes realizar de lo que ha sido esta gestión del presidente? Bueno, una gestión con muchos contrastes, básicamente. Quizás esa sea la mejor palabra que lo describa, ¿no? Arrancando en un momento inicial, ¿no? Con bastantes dudas, donde se pensaba que se lo acusaba de un gobierno que no arrancaba, que no tomaba decisiones, que no definía cargos, que no marcaba políticas, más allá de la palabra presidencial de tender puentes y buscar consensos. Era una carta de intención. Luego la realidad es que llegó la pandemia, y con la pandemia las cuarentenas, y la cuarentena sumado al miedo pandémico tuvo una alta aprobación, no solamente para el presidente sino para la medida. Y en ese balance creo que el presidente sacó, bueno, uno podría decir su mejor versión, o la que se quedó de alguna manera, la que lo entrampó y lo dejó posicionado como el líder que yo creo que finalmente no fue. Pero ese líder que conducía durante las cuarentenas y las pandemias, con las conferencias de prensa, marcando su estilo de la búsqueda del consenso. El problema es que luego las cuarentenas resultaron ser una herramienta ineficiente, ineficaz, por lo que comenzaron los problemas más que nada internos, al comienzo con la vicepresidenta, en su carta famosa del 26 de octubre de 2020, van 2 años de eso aproximadamente, y en esa ya se empieza a marcar lo que terminó siendo el tono de un gobierno, ¿no? Un gobierno que tuvo encuentros y desencuentros entre presidente y vicepresidenta, y que después tuvo 2 puntos clave que le hicieron al presidente de alguna manera tener un balance muy negativo, ¿no? Más allá de que no se le encontró la vuelta económica, seguramente por la consecuencia de muchas de las medidas elegidas en las cuarentenas. Pero básicamente es la derrota en las PASO, y luego un acuerdo con el FMI, con el que el parte del Frente de Todos, el sector más camporista o el ala más dura acá, no estaba de acuerdo y de alguna manera le pierden el apoyo al presidente. Claro. Ahora, ese acuerdo curiosamente marcó un quiebre en el Frente de Todos, estamos hablando, ¿no? Usted lo dijo recién, con el ala más kirchnerista. Fue también, repudiado por la izquierda, pero hubo un respaldo por parte del principal partido opositor, o la principal alianza, que es Juntos por el Cambio, entendiendo que, por supuesto, la deuda la había contraído el gobierno anterior. Es decir, le sumó quizás un punto de conversación, si se quiere, con la oposición, pero un punto de quiebre con sus propios aliados. Sí, lo que pasa es que la paradoja en Argentina es que, bueno, este acuerdo era incómodo para ambos espacios políticos, porque de alguna manera había legitimidad de parte de la ciudadanía o consenso de que eso era un préstamo tomado por Juntos por el Cambio, o por Cambiemos en su momento. Por lo tanto, era un tema, para ese momento, bastante complicado para ambos espacios, por lo que uno diría, Cambiemos intentó vincular que ese acuerdo era de un préstamo anterior, pero yo creo que sin éxito. Por lo tanto, lo que uno termina pensando es que era mejor sacarse de encima, tanto para el presidente como para Juntos por el Cambio, ese acuerdo, y que el kirchnerismo eso siempre tuvo algunas complicaciones porque es parte de su entramado y de su épica, la lucha, la batalla contra los fondos externos, digamos, como el FMI, en una batalla como que en algún momento fueron los fondos buitres. Entonces me parece que ahí es donde se dan estas paradojas de la política nacional, donde en realidad se terminan dando situaciones en las que los votos que se aprueban o que se generan cierto consenso son transversales y exceden a los partidos. Otro ejemplo es la interrupción voluntaria del embarazo. Se votó transversalmente, algunos a favor y otros en contra, pero no a nivel partidario. Claro, generan clivajes extrapartidarios, es decir, que ya comprometen a toda la sociedad. Son transversales a los distintos espacios políticos,
porque finalmente parece como que somos todos libres pensadores adentro de los espacios, y cuando hay la intención es tomar alguna decisión que consolide al espacio de modo homogéneo, no se logra. No se logra por las enormes diferencias que hay. Que encima hay una particularidad en Argentina. Se valoran las diferencias, uno está feliz de trabajar en la diversidad, ejercer la tolerancia, la inclusión del distinto, pero después finalmente cuando hay que negociar somos bastante malos para negociar, resolvemos mal los problemas. Claro. Vengamos un poquitito más acá, Gabriel, dos hechos que la verdad que fueron trascendentes en el plano político. Uno tiene que ver con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y más cerca todavía en el tiempo, la condena de primera instancia a la vicepresidenta por presuntos delitos de defraudación del Estado, que conllevó también a una declaración que sorprendió y que por supuesto generó cierta inestabilidad, si se quiere, en el frente de todos, que es la decisión, o por lo menos el anuncio de que no va a ser candidata a nada el año que viene, lo que obliga, me parece a mí, a volver a calcular todo a partir de este momento hacia el 2023, por lo menos puertas adentro del frente de todos. Sí, yo creo que Cristina es la única dirigente nacional que tiene esa capacidad de hacer borrón y cuenta nueva, poner reset en el escenario y arrancar de cero, como lo hizo post-condena. Vos pensás que ni la condena ni el intento de asesinato a la vicepresidenta determinaron de que tanto el escenario como en el caso de su renunciamiento, que creo que estratégicamente puede sonar lógico, me parece que es algo medido, calculado, no es un acto impulsivo como en algún momento se intentó marcar. Yo creo que en este nivel no existen este tipo de actos impulsivos, a veces confunden las formas vehementes, hasta enojadas de la vicepresidenta, pero sin embargo creo que hay un acto consciente de una búsqueda de un mensaje hacia adentro diciendo miren que yo no voy a estar como lo vengo diciendo, y de alguna manera me siento proscripta, que no es solamente la bajada sino la explicación, cosa que uno podría decir legalmente no es así, pero el sentimiento o por lo menos el marco de explicación que coloca en el escenario político es el de estoy siendo proscripta o quieren proscribirme a futuro cuando la condena quede firme o si queda en firme. Claro. Me parece que es un juego estratégico de la vicepresidenta. Y uno conociendo cómo actúa es muy probable que así sea, que es una estrategia. Ahora, Gabriel, a ver, más allá de la condena y de por supuesto la versión de las defensas y de la vicepresidenta, da la sensación de que por la forma en que hoy se percibe lo que puede ser verdad o no, hablamos de la era de posverdad y demás, es como que la condena a aquellos que creían que era inocente sigue siendo inocente y la votarían en caso de que fuera candidata, y para aquellos que son opositor, la denuncia de persecución judicial, y aunque se confirme lo que pasó en Lago Escondido y demás, pareciera que tampoco impactaría en su rechazo o su voto en contra. Porque pasan dos situaciones. En los escenarios en los que hay casos de alto perfil, la gente toma posición anticipadamente y muy difícil la mueve. Y esa misma posición tiene mucho que ver con el marco explicativo con el que cada uno de los espacios se desarrolla. Quiere decir que si yo soy alguien afín a Cambiemos, voy a interpretar como verdad aquello que me dicen los dirigentes de Cambiemos, y voy a adoptar esos argumentos para posicionarme en ese lugar, que es el más cómodo, en vez de generar una reflexión leyendo las 500.000 fojas del expediente. Lo que hago es simplemente tomar un atajo cognitivo, pensando en que seguramente los Waldo Wolf o los Mauricio Macri o los Patricia Bullrich ya han procesado la información y son mis fuentes creíbles. Lo mismo del otro lado, que siento que es una persecución y con mi marco ideológico. Creo que, digamos, eso es, digamos, lo que termina primando en la confirmación de mis expectativas previas o mis ideas y valores previos, más allá de la condena. Finalmente, Donald Trump tenía una frase que decía que él podría salir por la Quinta Avenida y ametrallar gente y no perdería ningún voto.
y es una frase, por supuesto que exacerbada, Sí. pero lo que determina es que finalmente la decisión de voto corre por caminos no tan racionales como pensamos. Claro. Gabriel, ya por último, bueno, vamos a la vereda del frente, no hay que hablar de Juntos por el Cambio. Esto que le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner y que no sea candidata, ¿fortalece a los posibles candidatos de Juntos por el Cambio, llámese Macri, Horacio Larreta, como quiera denominarse, en esta cuestión de la polarización, o les sienta un problema también? No, les siento un problema. Le siento un problema de desconocimiento de quién será su rival, porque uno podría decir que cuando uno planta el equipo en cancha, también los jugadores que utiliza o el jugador principal que utiliza depende del rival. No es lo mismo competir con Cristina, que en un escenario de crisis tiene la posibilidad, yo diría, Mauricio Macri, porque jugaría en un escenario muy crispado de crisis y radicalizado, por lo tanto ahí habría espacio para un Macri y seguramente también más espacio para Patricia Bullrich. Sin embargo, en un escenario en donde el candidato del oficialismo sea uno más moderado que Cristina, salvo que no sé, que venga Máximo Kirchner, sí, pero me imagino que en un sentido más discursivo pueden ser Guado de Pedro, Axel Kicillof, Juan Mansur, sí, o Uñac de San Juan, etcétera, 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 pero básicamente estos cuatro, uno podría pensar que tienen un nivel de radicalización inferior al de Cristina, por lo sí, tanto, del otro lado, podrá ganar la interna algún radicalizado. Sin embargo, el mejor candidato para una general es aquel que puede, de alguna manera, capturar independientes e indecisos que están en el centro del escenario y que muchas veces oscilan de un lado a otro de elección a elección. Claro. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, ha sido un placer. Que tengas un buen día. Hablábamos con Gabriel Slavinsky, psicólogo, consultor y analista político.